Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy estamos armando unos tableros con ayuda de esta engalletadora y el video va a tratar precisamente de cómo utilizarla. Ya tenemos el video del unboxing, nada más que es un poquito más largo. Quiero hacerlo un poco más concreto, pero con un poco más de detalles también de cómo utilizar esta engalletadora. Primero que nada, esta herramienta nos sirve para hacer ensambles, que más que nada se la recomiendo para reforzar esos ensambles, no para hacer el ensamble en sí, por decirlo de esta manera. Y pues ahorita les comento a qué me refiero con esto. Pero esta engalletadora vamos a utilizarla en conjunto con estas piececitas prefabricadas de diferentes medidas. Hay tres medidas distintas: número 0, número 10, número 20, que corresponden a distintas longitudes y también distinta distancia, digamos, entre esta parte y esta parte. Entonces el ancho también va variando. Para eso nosotros generalmente utilizamos las del número 20 para ensambles de canto con canto, para hacer tableros, y en esta parte de la engalletadora nosotros vamos a graduar qué número de galleta vamos a utilizar. De acuerdo a eso va a ser la graduación. En el número 0 es la galleta más pequeña, lo giramos. La número 10 es la galleta intermedia y la número 20 es la galleta más grande. Aquí vamos a sentir como un pequeño clic que se traba en donde está aproximado a la línea roja. Ahí quiere decir que ya cambió. Y también nos encontramos una letra M, pudiera parecer W, pero es una letra M, que significa máximo, que es la longitud máxima que puede alcanzar esta engalletadora. Esto nos dice el instructivo que va a ser siempre y cuando el disco de corte sea nuevo, y también siempre y cuando se retire este tornillo, que es del ajuste fino de profundidad, y solamente así podremos alcanzar la distancia máxima. Esta engalletadora funciona mediante este disco, a ver si ahí se nota, que se introduce en la pieza de madera que nosotros vayamos a utilizar. Ahí está en la M, aquí está en el 20, por ejemplo aquí ya sale más. Entonces, mientras no retiremos el tornillo de ajuste fino de profundidad, aunque lo tengamos en el máximo, no va a salir el máximo el disco. Si se dan cuenta, sale muy poco, pero retirando el tornillo, entonces sí sale lo suficiente. Entonces el 20, digamos, es la galleta más grande. Y aquí tengo una muestra de los cuatro, perdón, de las cuatro medidas diferentes. La M, el máximo, esta, como les digo, tuvimos que retirar el tornillo, tuvimos que tiene que ser un disco nuevo. Y después sigue el 20, ya reduce la longitud y también la profundidad. En el 10 reduce más, y en el 0 es el más pequeño, que como sale poco el disco, pues abarca poca longitud y también poca profundidad. Entonces la que generalmente utilizamos es la número 20 nosotros, pero eso va a depender de la pieza donde la vayan a utilizar. Y como les menciono, nos sirve para hacer distintos tipos de ensamble. Este es el de media madera, que es canto con canto, que es el que les voy a mostrar ahorita. Ensamble para marcos de 45 grados. Esto nos sirve bastante bien para reforzar, como les digo. Generalmente los marcos los hacemos con pegamento. Algunos les ponen grapas, algunos le ponen un refuerzo un refuerzo posterior a que ya está armado. Lo refuerzan con triplay o con alguna pieza de madera. Ensambles en T, ensambles de esquina, con relieve o de inglete. Ahí a lo mejor no se entiende muy bien, entonces aquí se los voy a mostrar. El ensamble a media madera es cuando hacemos los tableros, que unimos dos piezas canto con canto para hacer una pieza más grande. Aquí tenemos preparado ya uno. Entonces eso ya está listo para colocar la galleta, iría más o menos de esa forma. Después nos marca el ensamble que es de inglete, que es en estos casos donde el corte a 45 es a lo ancho, por decirlo así, y la galleta estaría en esta posición de manera interna. Entonces quedaría aquí la galleta, ahí
se introduciría, a ver, entonces la galleta se introduce de esta manera y hace el ensamble. Ese es el otro tipo de unión que pudiéramos hacer, que la galleta iría de esta manera, de manera interna, y uniría estas dos piezas, la de relieve, que es nada más dejarle un espacio de la cabeza hacia abajo, iría de la misma forma, y el de marcos para 45 grados sería de esta manera, y la galleta estaría en esta posición. Obviamente aquí tendríamos que utilizar una galleta más chica, a lo mejor del número 0, para que no salga por el ancho del material. Como les digo, todo eso va a depender del ancho del material que estemos utilizando, qué tanto queremos, qué tipo de, o qué tipo de galleta, qué tamaño de galleta es la que necesitamos. Entonces, pues son los ensambles que nos permite hacer la engalletadora. Aquí vienen algunos otros ejemplos. Este es como una L. Aquí está para piezas más gruesas, las instrucciones de cómo lo vamos a ensamblar, ahorita se las voy a mencionar, y también nos incluye una pequeña tabla de a qué ángulos tenemos que cortar para hacer ciertos polígonos. Entonces ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, o cómo la utilizo más, las veces que la he utilizado. Más adelante voy a hacer un video de estos tipos de ensambles, cómo hacerlos, porque sí es un poquito complicado y es un poquito confuso el estar viéndolo de manera unidimensional, y entonces es más palpable hacerlo ya en práctica. Ahora les voy a mostrar cómo lo utilizo yo. Entonces lo normal aquí sería agarrar de la cabeza hacia el centro, empezar a las 2 o a las 3 pulgadas según lo que el uso que le vayamos a dar, porque por ejemplo, y si yo lo hago a 2 pulgadas, en este caso voy a hacer este tablero para hacer un tablero rebajado para una puerta de cocina, y voy a considerar, aquí está la puerta de cocina, voy a considerar que la pieza va a quedar aproximadamente 1 centímetro inmersa en el marco, ahí está más o menos, y si lo empiezo a las 2 pulgadas, al momento de yo hacer el rebaje al tablero, me sucedió la otra vez que se descubre la galleta. ¿Por qué? Porque la galleta, digamos, ahí es el centro, y la galleta queda en el espacio donde se va a descubrir, donde se va a hacer el rebaje. Si yo lo hago a las 3 pulgadas, que sería esta otra línea, la galleta ya me queda más lejos del rebaje, pero quizá a lo mejor se descubra todavía. Entonces, lo recomendable es 2 a 3 pulgadas. Esto, por ejemplo, en casos que esto fuera a ser una repisa, por ejemplo, ¿no? O una pieza para armar un mueble minimalista, que los que son completamente cuadrados. Pero en este caso que voy a hacerlo para un tablero rebajado, la voy a hacer un poco más hacia el centro para no correr ningún riesgo de que me descubra la galleta al momento de hacer el rebaje. Entonces esas consideraciones son importantes tenerlas. Si lo ponemos aquí, eso es seguro que nos va a descubrir la galleta el rebaje. Si lo ponemos aquí, es probable, no es mucho, pero voy a recorrerla quizá otro tantito para que no nos descubra esta galleta. Entonces, si este no fuera su caso, lo que van a hacer es dejarlo a su consideración a las 2 pulgadas o 3 pulgadas, la primera galleta. Y la última, de preferencia igual, que quede a 2 o 3 pulgadas de la parte opuesta. Y de ahí irlas repartiendo de un mínimo de 6 pulgadas al centro de distancia. Digamos que aquí empezamos. Entonces la siguiente, si esa es la pulgada número 2, la siguiente iría al 8, pulgada número 8, después a las 14 pulgadas, y así sucesivamente. Entonces eso va a depender pues de la distancia o del largo del tablero que ustedes van a armar. Es un mínimo de 6 y un máximo de 10 pulgadas. No es recomendable hacerlo con menos de 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque va a ser mucho desperdicio de galletas, no es necesario. Y tampoco hacerlo a una distancia muy amplia, porque también pues ahí ya va a tener menos resistencia y no va a cumplir como tal
su función. Entonces lo adecuado sería de 6 a 10 pulgadas. Ya ustedes la reparten según la distancia que tengan de la primera galleta a la segunda galleta, a ver qué repartición les conviene, o incluso hacerlo de manera equivalente o equitativa, si es que no están dentro de este rango. Entonces pudieran ser a lo mejor 6 pulgadas y media o 7 pulgadas, etcétera, siempre y cuando estén dentro del rango de las 6 a las 10 pulgadas. Y como les repito, aquí yo voy a hacer una única excepción, que no lo voy a hacer eh, a las 2 ni a las 3, sino un poquito más adentro. Igual, la última voy a considerar dónde va a llegar la curva, que es la parte más alejada, y a partir de ahí hacerle, de tomar a lo mejor 3 pulgadas y media como 3 pulgadas y media yo creo que es suficiente, y ahí marcar el centro y de ahí repartir las partes. Entonces por eso lo voy a hacer así de esta manera, pero ya les expliqué cómo se hace un tablero común y corriente que no sea para tableros rebajados. Bueno, y el primer paso entonces sería poner a la misma distancia las piezas, si tenemos en este caso dos, si fueran tres, todas las piezas a una misma dirección, marcar la línea del principio, que en este caso va a ser esta, y prolongarla en caso de tener más. Quiere decir que aquí vamos a prolongar, digamos, tendríamos que hacer la marca aquí. Si tuviéramos otra, tuviéramos que hacer todas las marcas necesarias con ayuda de una escuadra o una regla que nos pueda guiar. Entonces, en el caso de, por ejemplo, tener un tablero compuesto de 4 piezas, lo que haríamos sería esto: agarrar de referencia la primera línea e ir marcando todas las uniones en los cantos. Ese es un ejemplo, como para que quede así, tener una línea de referencia. En este caso, como solo son 2 piezas, pues lo único que tengo que hacer es nada más dejarla bien marcada con ayuda de la escuadra. Repito el mismo paso para la última galleta, por decirlo así. Y aquí es importante que ya no se nos estén moviendo las piezas una vez que ya las tenemos así, para que poder ir haciendo la repartición de manera exacta. Si se nos llegara a mover esta, por ejemplo, hacia allá y esta o esta hacia allá, pues ya no van a coincidir las líneas. Entonces hay que verificar que todo el tiempo estén pues firmes en un solo lugar. Lo que sigue aquí es medir la distancia de la primera hasta la última galleta, que son, en este caso tengo 24 pulgadas y media. Lo voy a redondear a 24 pulgadas y voy a dividir entre pues la distancia que me convenga más. Pueden ser, por ejemplo, si son los 24 entre de 6 pulgadas de separación, llevarían 4 galletas. Y también lo pudiera hacer con 8 de 8 pulgadas, es decir, dividir las 24 entre 8 para que nos dé un número exacto, que serían 3. Entonces yo creo que lo voy a hacer así. Como es un tablero pequeño y no va a llevar peso, más bien, no es para colocarle peso encima, pues con las 8 pulgadas para mí es suficiente, y aparte está dentro del rango que nosotros o que el fabricante nos sugiere, que como les repito es de 6 a 10 pulgadas de separación. Entonces por eso les digo que esto va a depender de la longitud que ustedes tengan, cómo van a hacer la repartición de cada galleta. Entonces lo que haría aquí yo es marcar eso, prolongar la línea con la escuadra, y de marcas sería todo. Solamente que tuviera tableros, como les decía hace rato, más grandes, pues entonces tengo que prolongar las líneas y que sigan coincidiendo. Bien, ahí tuve una confusión, les decía que creo que dije que voy a poner uno en medio, pero no, son 4 galletas las que vamos a ocupar. Entonces de aquí para acá tiene 8 pulgadas el cuarto, y de aquí para acá también tiene la misma distancia. Entonces vamos a utilizar 4 galletas, aquí están las marcas. Voy a repetir lo mismo con el otro tablero y continuamos. Listo, aquí tenemos las marcas. Aquí yo tengo unas marcas también que me indican el sentido que tiene que ir las piezas para que este ensamble sea compensado. Les voy a dejar el video aquí en la esquina para que vean a qué me refiero con ensamble compensado y por qué es importante hacerlo cuando armamos tableros y cuál es su función en cuanto a resistencia. Entonces los invito a que vean ese video también. Lo que sigue aquí es que ahora sí voy a agarrar la engalletadora y voy a marcar, perdón, la mitad de... Bueno, entonces voy a marcar el centro aquí de la pieza.
en un canto y en una sola pieza nada más. Después de esto, a ver, espero que se logre distinguir ahí. Voy a hacer que esta línea roja, en el centro de esta línea roja que está en el lateral de la engalletadora, coincida con el centro de la línea que nosotros acabamos de marcar. Por ejemplo, ahí está un poquito más arriba. Entonces yo tengo que ajustar para que llegue a esa línea. Y ese ajuste lo voy a hacer aflojando esta pieza y bajando o subiendo con esta perilla, según sea el caso. Si quedó muy abajo, pues hay que subirle; si quedó muy arriba, hay que bajar. Voy a tratar de que se vea aquí, a ver si se logra distinguir cómo sería este proceso. Entonces yo agarro aquí la engalletadora, de preferencia que quede un poco elevada. Coloco mi mano en esta parte de la engalletadora y voy bajando. Y por ejemplo ya llegó a la mitad y ajusto esta otra perilla. De esta manera ya coinciden las dos líneas y quiere decir que ya está, que va a ser la ranura al centro. Esto no es necesario hacerlo exactamente en el centro, pudiéramos hacerlo un poquito más arriba, un poquito más abajo, de preferencia, o lo más recomendable es que siempre la línea de referencia sea el centro, porque también el disco tiene un grosor. Entonces si lo hacemos muy arriba, a lo mejor la línea esté no sobresalga, pero al momento de cortar podemos cortar también la pieza. Entonces ya que tenemos esta graduación, vamos a verificar que efectivamente esté en el número de galleta que necesitamos. Eso es lo primero, y después conectar la herramienta. Y ahora sí, aquí también esta engalletadora, a ver si les voy a mostrar de este lado, tiene una línea guía, que es esta, central. Esa línea tiene que coincidir con las rayas que hicimos de referencia. Y una vez que está así, nosotros ya podemos accionar la herramienta, de preferencia en un lugar elevado, porque por ejemplo aquí no va a ser la línea donde tiene que ser. Y accionar la herramienta y empujarla. A ver, aquí voy a hacer una muestra también. Está ahí recargada, la empujamos, prendemos y empujamos hacia adelante y ya va a ser la ranura. Antes de accionarla, también importante, qué medidas de seguridad debemos tomar acá. Tenemos que poner la bolsa recolectora de polvo, tenemos que utilizar mascarilla en caso nos recomienda el fabricante de que el polvo sea demasiado el que expulsa la engalletadora, y también protección para ojos, porque si lanza polvo. Entonces esas son las medidas de seguridad que debemos tomar para utilizar esta herramienta. Esta es la ranura que nos deja. Únicamente le sopleteamos acá, le damos todo el exceso y ya queda la ranura. Lo mismo vamos a repetir con las demás marcas y en todas las piezas que vayamos a ensamblar. Finalmente así quedan las ranuras, y lo que tendríamos que hacer ahora es utilizar pegamento, poner en los cantos, poner en las galletas, en la galleta completa de preferencia, y unir las piezas y prensarlas. Entonces aquí yo coloco pegamento en los cantos, que pegamento en las galletas lo mejor que se pueda, y pegamento también en las ranuras, por si acaso la galleta no tiene suficiente, y ya unimos ahora sí las piezas. Y entonces así es como ya queda el ensamble, y pues ese es
uso de la engalletadora, esta herramienta que pues muchos aún no están utilizando. Voy a hacer la prueba, qué tan importante es utilizarla en cuanto a resistencia. Yo sé que este ensamble por sí solo, muchos maestros lo hacen y lo han hecho y sobre todo anteriormente cuando no existían este tipo de herramientas o no eran tan conocidas o que eran menos accesibles que a la fecha, pues se trabaja de esta manera sin ponerle refuerzos, o algunos le ponían lengüetas fabricadas por ellos mismos o tarugos también. Esta es una alternativa más para darle un poco más de resistencia. El ensamble de canto con canto por sí solo con puro pegamento es bastante resistente, pero vamos a hacer la prueba más adelante. Los invito a que se suscriban al canal para que vean el video, que activen las notificaciones también, para que se enteren cuando subamos ese video de pruebas de resistencia entre un ensamble canto con canto con galletas y si comparándolo en un ensamble sin galletas. Entonces, finalmente el costo de esta herramienta oscila entre los 4,500, perdón, 4,700 hasta los 5,200 pesos. La he visto en tiendas en línea y físicas. Entonces va a depender un poquito de las ofertas que haya disponibles en el momento que ustedes la adquieran. Les voy a dejar también aquí abajo del video, en la cajita de descripción, el link donde pueden comprar esta engalletadora en Mercado Libre. Y yo creo que sería todo por este video. Los invito a que se suscriban al canal, a que sigan nuestras publicaciones, a que le den me gusta a nuestros videos, que comenten si tienen alguna duda y que compartan si es que les sirvió este video. Los invito nuevamente a que se suscriban y nos vemos a la próxima.